Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con este grupo de escritores que están aquí reunidos para hacer la presentación de la obra Susurro de los Andes. Esta es una colección publicada por el sello editorial Palabra Herida y la temática es cuento chileno. Así que el día de hoy vamos a conocer un poco acerca de la identidad chilena desde las voces de escritores que son de este territorio. Así que Carolina, Tomás y Sebastián, bienvenidos. Este espacio lo diseñamos especialmente para ustedes. Ok, Muchas gracias. hola, Hola. gracias. Bueno, para romper un poquito el hielo, ¿qué tal si empezamos con ya la muy conocida presentación de este canal? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron a las letras? ¿Cómo caminaron a esta senda sin retorno que es la literatura? ¿Qué tal si empezamos por Sebastián? ¿Nos cuentas un poquito acerca de ti? Bueno, en cuanto a la consulta que realizas en el fondo, contar un poquito que en Maipú, que es una comuna de Santiago, había un niño que tenía mm, la mala fortuna de no estar en la misma jornada escolar que sus amigos. Sus amigos asistían al colegio por la tarde y él asistía por la mañana. Entonces, durante gran parte de la tarde, él se aburría. Se aburría, no sabía muy bien qué hacer para poder, como en el fondo, hacer que el día transcurra más rápido. Así que empezó a leer algunos libros de biografías de, por ejemplo, Alejandro Magno, Napoleón, eh, no recuerdo otro en particular, pero como figuras históricas, por decirlo de alguna manera. Eh, Se acercaba a una plazuela que había cerca de su casa y subía a un árbol en donde se acomodaba y comenzaba a realizar sus lecturas, al tiempo que fantaseaba con esos momentos históricos, con quizás ser algún personaje dentro de esas historias y ese modo de funcionamiento lo acompañó durante el resto de la vida en el contexto de que en gran parte de las conversaciones que sostenía con las personas que circulaban a su alrededor, él las entendía desde un lugar en el cual él era de alguna manera algún protagonista por secundario o terciario que pudiera ser. Entonces eso le ayudaba un poco a relacionarse con el mundo. Eso. O sea, no sé si adelanto un poco más su parte de la historia, ¿no? Eh, en algún Te momento estamos decidió estudiar. escuchando atentamente. Ah, perfecto. En algún momento se trasladó de ciudad, se trasladó hacia Puerto Montt, que está más al sur de Chile, en un sector frío, lluvioso, lindo, sí, con algunos alrededores muy hermosos. Y se incorporó a la universidad, en donde estudió psicología. Finalizó los estudios de psicología, que además le permitían como acceder de alguna manera, siempre guardando la ética profesional en el fondo, a historias de otras personas también. O sea, su capacidad como de imaginación se iba cada vez enriqueciendo más de nuevas historias que pudiesen de alguna manera ir quedando plasmadas tanto en registros clínicos como en historias narrativas un poco distintas a la clínica. Eh, y se llegó a desempeñar donde actualmente quizás está trabajando, que es la cárcel, un recinto penitenciario, en donde nuevamente tuvo la fortuna de conocer muchas historias, historias de superación, de vulnerabilidad, de la decisión de ser una mala persona también, distintos tipos de historias, todas las cuales son relevantes y dignas de contar y hacerse conocidas. Así que en eso hasta ahora es parte de un sindicato de trabajadores que están generando algún tipo de acción o manifestaciones para que los procesos de reinserción de jóvenes, en el fondo, vayan encaminados de una manera correcta, en el contexto de que actualmente se ha estado instalando una forma de funcionamiento nueva, como un nuevo servicio, reinserción social se está llamando,
que no ha estado funcionando de la manera más correcta. Así que hace un par de días, por ejemplo, se reunieron en Puerto Montt, a la entrada sur de Puerto Montt, no, norte, perdón, y bloquearon la carretera, instalaron neumáticos, le encendieron fuego, acciones que también otros compañeros estaban haciendo en Coronel, por ejemplo, una ciudad cercana a Concepción, también en Atacama, una ciudad más cercana al norte, en La Serena, en Punta Arenas, donde por fortuna el día de hoy pudieron entregarle las demandas que están exigiendo al presidente de la República. Eso. Sebastián, muchísimas gracias. Me encanta conocer las historias de personas que trabajan en entornos vulnerables, porque creo que la literatura se ha convertido como en una suerte de espacio jerárquico en donde solamente se permiten las voces de quienes cumplen ciertos cánones y las voces de los otros que son mucho más periféricas se han dejado de lado. Y cuando podemos tener escritores que pueden acceder a las voces de los que no están siendo escuchados, pues es maravilloso porque sabemos que va a empezar a resonar esa otra parte de la humanidad que ha sido muy olvidada por el mundo literario y que creo que estamos en un muy buen momento para retomar esa posibilidad de contar lo que la gente no quiere escuchar. Bueno, ¿qué tal si ahorita Carolina nos cuenta un poquito acerca de quién es ella y cómo llegó a este mundo de la literatura? Ya, hola. Em, Mi nombre es Carolina Orellana Olivares, soy de nacionalidad chilena y empecé a los 10 años en realidad empecé antes, empecé como a los 6 7 años a inventar historias, lo heredé de mi papá porque él también escribía, pero él nunca llegó a publicar nada. Lo empecé a desarrollar a los 10 años, luego quedó como dormido mucho tiempo y muy pocas veces me dediqué a esto. Me casé, fui dueña de casa, después estudié, trabajé 12 años en un colegio y por motivos personales dejé mi trabajo, ahora estoy en casa y me dedico solamente a escribir. Sí, creo que es algo que me era muy imperativo, tenía que hacerlo. No, no, es algo superior a mí, no puedo dejar de hacerlo, tengo que hacerlo. Y ahora es el tiempo. De esa manera yo llegué a las letras, un poco por herencia de mi papá y porque tengo una gran imaginación. Por otro lado, ¿qué puedo decir de la identidad chilena? Somos personas, yo por lo menos me considero una persona bastante sencilla, muy solidaria. El pueblo de Chile es muy resiliente, nos paramos una y otra vez frente a las catástrofes que de alguna manera nos invaden. Y dentro de todo eso también tenemos humor, muchas veces nos reímos de nuestras desgracias, eso es algo muy característico de nosotros los chilenos. Y bueno, ¿qué te puedo contar de mi cuento? Eh, Estoy muy contenta primeramente porque fui seleccionada y mi cuento se llama Gala. Está contextualizado en los años 40 en Valparaíso, que es la quinta región de Chile, el puerto de Valparaíso. Entonces Gala es una mujer muy enigmática, muy bella, muy talentosa, que defiende su dignidad por sobre todo. Se ve involucrada de alguna manera en una serie de crímenes seriales donde ella logra salir, digamos, de una manera muy inteligente. Y no puedo contar más porque sería como decirles de qué se trata y el final, ¿no? Pero de eso se trata Gala. Es una mujer muy inteligente que vive en un mundo donde es gobernado absolutamente por los hombres y ella lucha contra eso para mantener su dignidad. Carolina, muchísimas gracias. De mis literaturas favoritas son las literaturas escritas por mujeres porque busco en la literatura sentirme identificada y me encanta cuando encuentro mujeres que después de ejercer una profesión durante mucho tiempo regresan al hogar, vuelven a este papel de ser amas de casa
pero sigue en sus sueños, por ejemplo, de escribir, porque muchas veces pensamos que ser ama de casa y llevar una profesión como la escritura es incompatible porque hay un rol específico para las amas de casa y solamente pueden encargarse de los niños y del mantenimiento de una casa o de un esposo y no podemos, y no vemos como a la mujer ama de casa también como escritora y que son dos roles que pueden ir muy de la mano. Entonces eso me parece muy lindo porque en la intimidad del espacio de las mujeres hay muchas historias por contar que son novedosas, porque como durante mucho tiempo a la mujer no se le permitió contar sobre su intimidad porque no era algo interesante, creo que estamos en ese momento de la historia en donde podemos contar ese universo que nos pertenece y se convierte en algo que las demás mujeres apreciamos mucho en la literatura. Así que qué rico poder tenerte aquí. Bueno, y por Gracias. último, pero no menos importante, ¿qué tal si Tomás nos cuenta un poquito acerca de quién es él y cómo llegó a este mundillo de las letras? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en realidad pasé por distintos estados. En general, siempre me crié más en el cine, ¿no? Viendo películas en VHS, DVD, y de ahí para adelante, películas estadounidenses, europeas, latinoamericanas. Y esa me gustaba mucho el concepto de contar historias desde ahí. Después por estudios personales de pedagogía y literatura, me llevó a un punto como después de la pandemia, durante la misma, como contar cosas mías como no tan mías y crear mi propio mundo literario. Ahí con referentes como Alberto Fuguet, Paulina Flores, eh, Romina Reyes, Arelis Uribe, que son distintas exponentes chilenas y chilenos que de alguna manera me han influenciado en esto de contar historias. Y la necesidad de contarlas tiene que ver primero por narrar como relaciones afectivas, eso es como mi gran tema, y relacionado con los tipos de violencia que existen en el mundo, específicamente en nuestro país. Entonces, como que la historia que yo expuse en esta antología que se llama El Abrazo, tiene una concepción como de contar una relación afectiva que podría comenzar a iniciarse entre dos personas que se conectan al encontrarse en un parque del sur de Chile, pero que también por la profesión de la mujer, que es una abogada, se van como de manera indirecta o mera, no concreta, ¿cierto? Como exponer esas violencias, pero también como exponer como la falta de identidad, que es un tema que vamos a hablar después, pero también la falta de identidad de, por lo menos del personaje principal, que no, como no lo han leído, básicamente él no se llama Alejo, o sea, perdón, no se llama Kurt, no se llama Kurt, pero es el nombre que pone, porque es el nombre de un personaje que creó para un cuento. Lo que pasa es que El Abrazo también es un conjunto, o sea, es un cuento de varios otros relatos que van dentro de un libro que estoy preparando. Pues también concibo la idea como de las narraciones como una especie de puzzle. Entonces, como que mi relato, al igual todos los que he hecho, tienen esa concepción de irse armando a medida que se van leyendo, como un ejercicio también como profesor de lengua y literatura, como buscar que los lectoras y los lectores vayan construyendo la historia a medida que la van leyendo, al punto de no saber si las piezas de este relato como de este libro se van a unir todas, ¿no? Pero por lo menos le da una opción de aquello. Entonces, como que a mí durante la pandemia también me dio una reflexión de para dónde va mi camino como ser humano, y dentro de ella fue retomar esto de contar historias, pero ya como un tema más propio, personal, y profesionalizarlo como escritor, por decirlo así. Aunque prefiero llamarme así como un profesor que escribe, en verdad no me gusta la concepción de escritor. Pero, pero más allá, contestando la pregunta, ¿cierto? Por qué escribo? Y nacen un poco de esa necesidad de contar historias que tengan que ver con un territorio como donde yo vivo ahora. Hace 7 años que vivo en Puerto Varas, que es la 10ª región de este país, sureña, y que nunca ha sido muy narrativizada en general. Está Chiloé un poco, podría ser Concepción y Temuco, y después Santiago, y el norte de Chile completamente. Pero este territorio que está, Puerto Montt, y el colega está situado, Puerto Vara y todas sus latitudes de otras ciudades o pueblos no se han narrado mucho, o no tienen una llegada muy profunda. Entonces, que una editorial de otro país quiera leer relatos de estos territorios también está bueno. Por eso también, contestando la pregunta, también es un interés mío, como
narrar desde estos espacios, que no son como los capitalinos, por decirlo así, pero tienen mucho de la ciudad, de lo que es la ciudad propiamente tal. La gente acá sí lee mucho, sí ve muchas películas, sí tiene cultura, como a veces se ve en la narrativa chilena que todavía los que vienen al sur o vienen al norte o no son santiaguinos tienen esta idea media campesina o provinciana, ¿cierto? Que yo también busco como desmitificar un poco. Eso por ahora. No. Tomás, muchísimas gracias. Una de las cosas que más agradezco yo de poder tener este espacio y de conversar con ustedes es conocer precisamente las historias que hablan de los territorios desconocidos, porque estoy como en un proceso de descolonización de mi pensamiento, de mi lectura, porque durante mucho tiempo toda la lectura que hacía era una lectura totalmente occidental. ¿Sí? Todo estaba trasladado desde otro lado y más cuando uno es estudiante de letras o de filosofía, que todo el pensamiento que le llega es un pensamiento muy occidental y en este proceso de desoccidentalizar el pensamiento he podido empezar a conectarme con la literatura latinoamericana y el contraste es una cosa maravillosa. Se da uno cuenta de al fin un texto que le habla a uno de las necesidades que uno tiene, de cómo se siente en el territorio, de cómo se ve, de cómo huele el territorio, que es algo que a mí no me pasaba mucho y soy de esas lectoras a las que le encanta sentir que las historias están contadas para ella, ¿no? Es como si me está hablando a mí, me siento mucho más cómoda con la lectura y me conecto muchísimo cuando la gente puede hacer este ejercicio de contar el territorio sin pena, porque siento que durante mucho tiempo, como latinoamericanos, nos daba pena contar nuestro territorio y contar la periferia, porque parecía que fuera algo no interesante, algo muy pobre, muy popular, muy cargado de jerga, y eso no era elegante en las letras, ¿no? Se buscaba básicamente neutralizarlo todo y siento que estamos como en un auge de la literatura territorial que cuenta esos lugares y me gusta ir y pasear a otros territorios y conocerlo a través de la pluma de cada uno de ustedes. Y como ya entramos a hablar del territorio, esto quiero contarle a la audiencia, a las personas que ya se van conectando, que estamos hablando de Susurros de los Andes, que es una colección de cuento chileno. Eso quiere decir que la temática era ser de Chile y poder contar un poquito acerca de Chile en esta historia. Pero como al igual que otros lugares de Latinoamérica, Chile no es como una totalidad, no podríamos decir que en general se puede hablar de una sola identidad chilena, sino que dependiendo de las regiones o de los lugares en donde están cada uno de los escritores, lo que es la identidad chilena puede irse modificando un poco. Entonces quería tener esa conversación con ustedes, que sienten desde su propia perspectiva, desde su territorialidad, que es algo de la identidad chilena que quisieran compartir con esta audiencia que por ahora es mayoritariamente colombiana. Entonces, ¿qué tal si empezamos por Sebastián otra vez? Compleja pregunta. Creo que efectivamente no es tan sencillo quizás hablar de una como identidad chilena, pues, sino que efectivamente hay como identidades en el fondo que como pueden uno pesquisarlas en el fondo, en el lenguaje sobre todo, que es bastante variado en, por ejemplo, una persona de Magallanes o Punta Arenas, que es como el extremo sur en el fondo, que tienen un ritmo un poco más como cantadito, por decirlo de alguna forma, que también está de alguna manera presente en Chiloé, en esta misma zona, Puerto Montt, Osorno, pero con un como ritmo distinto también. Y también como los conceptos, en el fondo, las palabras que se utilizan. Hay palabras que de pronto, por ejemplo, me ha tocado aprender acá en esta zona, en el fondo, y que de pronto se me escapan cuando estoy en Santiago o en otro lugar, y como que no se entiende qué significa eso, en el fondo. Por ejemplo, quizás aquí el colega, compañero Tomás, digamos, la reconozca en el fondo que es jue. Sí. Por ejemplo, jue, que probablemente a ti, Silvia, no te dice nada. Jue. Pero es como una expresión muy característica de esta zona en relación así como a algún tipo de asombro. Así como cuando algo es como inesperado o algo así, uno dice, juez, esta como respuesta juez, si uno la escucha en Chiloé, si uno la escucha en Punta Arenas, en Cochamó, en distintos lugares, uno puede identificar a través de ciertas tonalidades en el fondo, este es del sur, o este amigo es del norte. Entonces ya desde ahí uno va como identificando que no hay como una sola identidad nacional. Hay sí, obviamente, como en todos los lugares, como grandes esfuerzos quizás
instalar ciertos como símbolos de unidad nacional, así como en la realeza en el fondo. Eh, Aquí locales, no sé, pues el escudo, el himno, cosas de ese tipo, de pronto algunos más cercanos, así como que somos distintos, pero cuando juega la selección chilena de fútbol, en el fondo todos nos ponemos frente a la tele, por ejemplo. En eso sí lo compartimos, que queremos que gane. O lo que compartió también Carolina, en relación a que hay como una suerte de asociación muy propia. No sé si se dará igual en todos los lugares o países de Latinoamérica en el fondo, pero aquí en Chile al menos es muy como constante en el fondo, que es la idea como de resiliencia o de superar la adversidad. Está como súper instalado en el fondo. Hay como ciertas instituciones en el fondo que se instalaron hace muchos años, ¿no? En los 80, quizás como por ejemplo la Teletón, que es como un producto como de exportación, por decirlo de alguna forma, que un poco favorecieron que se instale un poco esa situación. O sea, teníamos una meta muy inalcanzable en esos momentos, que quizás eran 30 millones de pesos, pues en los 80, hoy en día son miles de millones de pesos en el fondo. Pero siempre es una meta como que aparece como inaccesible, imposible de alcanzar, y todos como que nos unimos por lograr superarla. Eso es como un elemento como constitucional en el fondo de la identidad nacional, que es un poco como que atraviesa quizás de Arica a Punta Arenas, que es como todo el territorio nacional. Hay ciertos elementos con los cuales uno sí se identifica en el lugar que sea en Chile, pero hay otros elementos con los que uno igual puede identificar identidades distintas, en el fondo más locales. Eso. Tomás, muchísimas gracias. Creo que sí, creo que en general en Latinoamérica compartimos ese tipo de entusiasmo, ese tipo de unión nacional en torno a ciertos eventos. Por ejemplo, en Colombia la gente se reúne mucho cuando hay fútbol, cuando hay reinados de belleza, no sé, hay una identidad nacional en torno a los reinados de belleza, a ese tipo de situaciones como que, bueno, hay conjunto o a pelea, no sé por qué, si alguien habla mal de un país latinoamericano, de repente hay una identidad nacional de, bueno, vamos a defender nuestro territorio, no importa si teníamos conflictos internos, es momento de que defendamos este territorio. Entonces sí creo que hay muchas cosas que son similares en diferentes países de Latinoamérica, pero es que es porque creo que en el fondo todos somos hijos de la colonización y hemos ido tratando de superar esto y hemos transitado como por los mismos, como por las mismas problemáticas, dictaduras, el mismo tipo de violencias muy similares. Entonces creo que incluso si nos pusiéramos a hacer cuentas podríamos encontrar una suerte de hilo conductor de identidad latinoamericana, es decir, que nos englobe a todos los latinoamericanos. Bueno, no sé, Carolina ya nos había contado un poquito acerca de su concepto de identidad chilena, pero si quiere ahondar un poquito más, está perfecto. Así como dijo Sebastián, ¿no? Em, tenemos, tenemos lenguajes que son muy característicos de muchas zonas de Chile, y también en el comportamiento. Por ejemplo, no sé, te puedo decir que Valparaíso es una ciudad muy bohemia. Yo no vivo en Valparaíso, estoy a una hora de Valparaíso y estoy a una hora de Santiago. Yo vivo en un lugar que se llama Yayay, ¿ya? Eh, yo vivo en el sector rural y es un pequeño pueblo que nació gracias al ferrocarril. Esas son las bases de este pueblo que nació gracias al ferrocarril, porque éramos una de las principales estaciones que unen Santiago con Valparaíso en aquellos años. Sin embargo, hoy no tenemos el ferrocarril, pero este pueblo se levantó gracias a eso, y también es un pueblo muy unido a lo que es la agricultura. Entonces, y yo tengo bastante material para poder desarrollar relatos, temas con personas tanto del mundo rural como de lo urbano, porque también tenemos urbanidad, por supuesto, y en relación al ferrocarril también. Y como decía en un principio, Valparaíso, por ejemplo, es una ciudad que es muy bohemia. Sin embargo, acá es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tenemos un horario donde a las 9 de la noche ya no hay nadie por la calle. Entonces yo era de Santiago y llegué a vivir acá hace 22 años,
y me gusta mucho vivir en el campo, pero extraño precisamente de Santiago el olorcito a café, andar por las calles hasta tarde, las luces, o de Valparaíso, qué sé yo, su bohemia, un bar, ir a tomarte un trago, cosas que acá no se dan con habitualidad. Y ya algo muy característico de nosotros los chilenos es que nos gusta la bohemia. Puedo decir lo que gustamos de la bohemia en el buen sentido de la palabra. Quizás ir a leer un libro, comentar el libro, tomarte un trago con tus amigos, que se llaman las tertulias literarias y que son pero espectaculares y se dan en Santiago. Eso puedo decir. Me encanta. Ya me hiciste dar ganas de ir a Santiago a una tertulia literaria. Yo también soy Sí. fan número 1 de las tertulias. Tengo mi propia tertulia literaria. Arrastro a quien pueda, me lo llevo para donde sea, pero nos sentamos a tomar cafecito como buenos Por colombianos supuesto. y a hacer tertulia. Bueno, no sé si Tomás nos quiera contar algo acerca de su percepción de identidad chilena. Bueno, de Em, identidades, que ya quedamos ahí en ese punto de que hay pluralidad de identidades. una pregunta ya que se han hecho hace más de 50 años los escritores del boom literario, ¿cierto? Buscando las tradiciones más cercanas a los pueblos originarios, mezclado con lo que se estaba viviendo en esa época. Pero para mí la identidad chilena es una entidad que tiene sombra y tiene cosas como positivas. Por una parte diría que tenemos una historia bastante de violencia en los últimos 200 años, construcción de un pueblo que en general vivió siempre desde un escalafón social muy separado entre los ricos y pobres, aunque la gente crea que existe la clase media, eso no es tan así y se ha mantenido hasta el día de hoy por una parte. A diferencia de ustedes, los colombianos o los peruanos u otros países hermanos y hermanas, tenemos una dificultad constante de respetar y amar a nuestros pueblos originarios, al punto de que como que no lo aceptamos como tales, como sociedad toda, sino que seguimos con esta idea como de son los otros, ¿no? Hablo porque en un momento se habló la idea de hacer una nueva constitución sobre si estos pueblos tendrían que ser nación, entonces teníamos tan poca memoria, tan poco estudio, que en el fondo tampoco nos hacíamos esa pregunta, ¿quién llegó primero, no? O ser el dueño del territorio, por decirlo así. Yo lo vivo acá en el sur, como yo no soy de acá, soy de Santiago y me vine acá hace unos 10 años, pero es muy rápido como se sostiene lo que estoy diciendo. Eso es como la sombra, ¿no? Para no alargarme mucho la entrevista. Y lo que me parece más llamativo, interesante y positivo de recalcar de los chilenos, lo que decía un poco Sebastián, si no me equivoco, con esta idea de sobrellevar o poder mejorar las problemáticas que siempre hemos tenido, como el salir adelante, ¿no? Que tiene que ver con la violencia que hemos vivido como cualquier país latinoamericano, pero con esta idea de que podemos siempre mejorar y estar mejor a futuro, pero siempre con esta idea también idealizada también, po. Somos chilenos que vamos a estar bien en el futuro, pero no en el presente, por decirlo así. Y en ese sentido también tenemos que hacernos como una retrospección también de aquello, ¿no? ¿Quiénes queremos ser? Pero ahora, así como. Porque para mí las tradiciones que nos siguen desde la cueca hasta, no sé, la empanada pueden ser, acá le gusta mucho el tema del himno nacional y todo aquello, y la bandera y todo eso. Eso es algo folclórico, sí, pero también somos solidarios, somos trabajadores, somos apasionados, luchadores, y también queremos tener un país mejor. Pero también está en una disyuntiva, porque queremos ser eso, pero también queremos ser como Estados Unidos, entonces tenemos también una cosa media como querer ser como el otro, y no nos vemos muchas veces nosotros mismos. Entonces, a mí esa problemática de la identidad que no tengo respuesta, para terminar, tiene que ver mucho con mis relatos. Todos mis personajes del proyecto Puzzles que estoy haciendo yo y que tiene que ver con el abrazo, aunque sea una relación de amor, habla de esta dificultad de identificarse, de tener una identidad, que es parte también de lo que sería una crisis identitaria a nivel ya planetario, ¿no? Con esto de la globalización y todo aquello. Eh, pero creo que es un tema que es interesante como más que responderlo,
es lo que estamos tratando de hacer ahora, como poner posturas distintas o cercanas y ponerlo como una pregunta, como lo hacía Octavio Paz en su minuto, ¿cierto? Pero eso diría más o menos yo. Tocaste un tema que me encanta, pero es un tema absolutamente extenso y es cómo se ha distorsionado la identidad, no solamente creo yo que chilena, sino en general latinoamericana y el conflicto que hay acerca de los orígenes, de la propiedad, de la tenencia de la tierra. En Colombia también tenemos una batalla casada hace mucho tiempo, pero creo que es un país que se ha comprometido con desmitificar la idea de la otredad. En Colombia durante mucho tiempo se hablaba de las comunidades indígenas como algo que se había extinto. Sí, como, ay, sí, aquí habitaban, tan, sabiendo que tenemos muchísimos resguardos y hay muchísimas comunidades. Apenas este año se abrió un espacio en la televisión colombiana en donde una mujer indígena presenta e informa acerca de las diferentes comunidades indígenas, sabiendo que es una comunidad ancestral que ha habitado este territorio muchísimo antes de la colonización y que sigue siendo un pueblo que lucha, es una lucha. Para nosotros fue como una conquista, pero para ellos ha sido todo, han sido 500 años de resistencia para que su identidad perdure y para poder mantenerse como comunidad. Entonces sí pasa un poco esta situación, pero creo que poco a poco han ido surgiendo movimientos anticoloniales que buscan precisamente que no tratemos de identificarnos con territorios como Estados Unidos. Creo que poner la vara de comparación en un territorio como el estadounidense es muy nocivo porque es un pueblo que está muy fracturado psicológicamente. Sí, es un pueblo que, no sé, que no es un buen punto para que uno quiera perseguir ese ideal, ¿sí? Es una nación que está dañada desde adentro, que es que incluso los más jóvenes están cometiendo masacres en todos los colegios, ¿sí? Hay una epidemia en este país y creo que tratarlo como el top a llegar es querer ir a la inversa, ¿no? No en pro de un progreso, sino en pro de un capitalismo absurdo y destructivo. Así que me gusta mucho que desde la literatura podamos hacer eso, ir haciendo una crítica, ir mostrando que no siempre ir no siempre ir siguiendo la línea del progreso capitalista es progresar en realidad. Progreso también es dar un paso atrás y decir, no queremos ir, no queremos seguir expandiéndonos, no queremos seguir consumiendo de esta forma, queremos identificarnos, ¿sí? Con el cuidado de la tierra, porque es gracias a las comunidades indígenas que, por ejemplo, se mantiene el Amazonas. El pulmón de todo el planeta se mantiene porque las comunidades han estado firmes de cuidar este territorio y si no, ya no tendrían. En Colombia hay ganadería ilegal dentro del Amazonas. Talan extensiones gigantescas para poder tener ganado de forma ilegal. Entonces, es un punto muy difícil. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando de Susurro de los Andes. Entonces, ¿qué tal si nos cuentan cómo a través de sus historias se expresaron un poco pues su nacionalidad, ¿sí? Ya él era ser chileno, cómo lo hicieron a través de sus historias, nos regalan una pequeña sinopsis para la audiencia, para que se animen a adquirir este libro, nos comparten sus redes sociales y si ustedes están vendiendo el libro, si lo tienen en alguna librería, pues aparte de la página oficial del Grupo Editorial Letras Negras, que ya saben que lo pueden googlear, Grupo Editorial Letras Negras, les aparece y hacen envíos a nivel internacional. Eso quiere decir que puede llegar a cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Entonces, no sé quién quiere empezar. Carolina, ¿qué tal si nos recuentas, porque ya nos habías contado un poquito acerca de ese centro que le pusiste a tu historia, cómo se relaciona con tu territorio y cuáles son tus redes sociales? Ya. Gala, como dije anteriormente, está contextualizada en los años 40 de un Valparaíso que es bastante bohemio, donde yo describo los olores, los perfumes de la noche, eh, aire marino, bohemia, trago, olor a ese vino, ¿ya? El vino, ese rico vino de uva negra. Y Gala se envuelve esta mujer Gala, que es una mujer muy enigmática, se envuelve de el acecho de muchos hombres que la visitan y que la rodean. Entonces Gala llega a los extremos
de andar armada con una navaja para protegerse. ¿Ya? ¿Y qué puedo decir con respecto al temperamento de Gala, que es una mujer valiente, muy aguerrida y creo que eso lo tenemos las mujeres de Chile? También puedo decir que es una mujer luchadora que defiende su dignidad, ya que recordemos que en los años 40, si aún estamos gobernadas nosotras de alguna manera las mujeres por un patriarcado de antaño, de hace mucho tiempo, precisamente en los años 40 es cuando esto más se da, cuando la mujer recién empieza a, a votar, empieza a mostrarse, a mostrar sus talentos. Bueno, ahí precisamente Gala hace defensa de su dignidad, de su talento y de su presencia en un mundo de hombres. ¿Qué más habías pedido que contara? No, no recuerdo. Me refería a la obra. ¿Qué más? No te preocupes. ¿Y cómo habías relacionado el territorio con esta obra, Ujú. la identidad chilena con la obra que planteas? Ok, creo que lo hice. Sí, 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 sí. Todo correctísimo, no te preocupes. Sebastián se nos fue en la parte más interesante, entonces, ¿qué tal si Tomás nos cuenta un poquito acerca de su obra y cómo, como habitantes de otro territorio, podemos sentir a Chile ahí a través de sus palabras? Bueno, en mi caso, los dos personajes que se cuentan en el abrazo primero se conocen en un parque, acá en la 10ª región de Chile en el sur, eh, el Arce Andino. Entonces, a partir de ese encuentro que es inesperado, el personaje principal, que es un narrador que se dice llamar Kurt, pero no lo es, sino que es un personaje que él escribió, eh, empieza a verse como el clima, como es el sur de Chile un poco, con sus árboles milenarios, con su clima que por ahora este año ha sido muy inestable, hay mucha lluvia, quizás por eso Sebastián quizás no se tuvo que desconectar. Y a medida que va pasando la historia, este falso Kurt, porque no se llama Kurt, se da cuenta de que a esta mujer la conoce de antes, porque pareciera ser que la chocó en bicicleta. Y va a medida que la va conociendo después en un bar y se va como habiendo una atracción entre ellos y se van a ir conociendo qué hacen. En este caso, el falso Kurt es supuestamente, posiblemente escritor y la mujer, que no tiene nombre, porque no se nombra, es abogada. Y a partir, como decía antes, ahí se va como demostrando un poco como la falta de derecho que hay por los pueblos originarios, porque ella estudió en Temuco y en esa región, en la 9ª región, todavía hay muchas dificultades con ciertos terrenos que son propios de la cultura mapuche y huilliche, pero que ella defendió en su minuto, entonces como que se hace ese atisbo. Y dentro de la identidad chilena tiene que ver la manera como también decía Carolina y Sebastián, yo creo, como esa idea del disfrute, de la fiesta que igual de otra manera eh, los chilenos y chilenos tenemos cuando queremos, como el disfrute de compartir con un otro, en este caso en un bar de Puerto Vara, al punto como que se quisiesen un poco, como que, sobre todo el personaje principal que quiere tener a ella como una especie de enamoramiento, ¿no? Para la otra chica pareciera ser un divertimento de una sola noche, ¿cierto? Y tenemos que después pasan muchas cosas dentro de eso. Y en ese sentido, también decir que, aprovechando que Falso Kurt está literalmente creado en un personaje que aparece en otra, aprovechando la invitación, en otra antología de su editorial que se llama Arpegios de Emociones, que en ese caso se llama TKWC, que es como iniciales de Kurt. Entonces, como que, por eso digo que esto es como un puzzle, ¿no? Que es interesante también de la narrativa, hacerlo como un puzzle y también como una cosa fragmentaria de no saber realmente qué está pasando. Que es una cosa que también me pasa como chileno, ¿no? Como en qué nos estamos poniendo también Mm. como la pregunta de la identidad, ¿no? Por una parte somos muy chilenos y chilenos, sobre todo acá en el sur, pero a veces cuando estamos con otros, que serían, no sé, incluso de otros países, somos muy, a veces discriminadores, somos muy
nacionalistas, por decirlo así, y no vemos al otro como un igual, me refiero. Entonces yo prefería verlo así. Entonces también esa cosa que ellos dos se junten al final con una posibilidad que sean pareja también da como una idea de que la posibilidad de que otros que no se conozcan se junten arma la posibilidad que pueda ser así en general, como sociedad. Pero eso es una interpretación mucho más eh, lejana del texto, pero algo que se podría dar en su minuto si así fuese. Eso. Carolina, tenías toda la razón, sí se nos había olvidado algo. Si ustedes quieren compartirnos sus redes sociales, por las que ustedes Ah, comparten, si tienen redes sociales profesionales. Entonces, Ya. Tomás, puedes terminar contándonos sus redes ya. sociales, y luego saltamos a Carolina, que era eso lo que se nos había No, olvidado. sí, sí, más que, claro, como que yo estoy viendo ya un proyecto de libro autofinanciado que se llama Puzzles, que está entre ellos El Abrazo, aunque cambió el nombre de título, pero igual, mi Instagram es como Tomás Play Historias, que también es un concepto literario, es un Instagram personal, pero ahí yo publico todo lo que viene de los libros que estoy escribiendo, como los que voy a escribir, y así que invítalos también a seguir esa página por si también les gustara el cuento, como tengo también otro cuento de otra antología de esta editorial, que se agradece harto, como para ver si desean también más de estos relatos y ver si les gusta también, y sería buenísimo conectar, que también es una idea como cuando uno es escritor, creo yo, como conectar con otros lectores, eso está re buenísimo. Eso. Eh, ¿Lo podría decir, por favor, para yo poder apuntarlo? ¿Sus redes? Ah, se llama Tomás Play Historias, lo puedo escribir después en el chat, sé que se puede, pero no es tan difícil. Tomás Ya, Play ok. Historias. Lo voy a escribir ahí mientras los otros hablan, para no quitar tiempo. Ajá. Oh, Mm, disculpe, compañeros, ¿en qué actividad están? Se me desconectó un rato. No, no te preocupes. Bueno, aprovechamos que Carol nos comparta sus redes sociales y saltamos porque nos está agarrando aquí el tiempo, entonces toca un Ok. poquito rapidito. Yo, por ejemplo, tengo Face y mi Face es mi nombre, Carolina Orellana Olivares. Y en Instagram lo mismo, @Carolina Orellana Olivares. Así de simple, mi nombre. Nada más. Caro, muchas gracias. Sebastián, estábamos comentando un poquito acerca de qué trata tu relato, ¿sí? Y si nos quieres compartir tus redes sociales, pues sería de qué trata tu relato para que invitemos a la audiencia a conocer esta colección de Susurros de los Andes y en especial pues tu cuento, que ya estás acá para presentarlo. Entonces, aprovecha el micrófono. Ya. Bueno, atendiendo también a las... sí, está encendido el micrófono. A las conversaciones que estábamos teniendo previamente respecto como de identidad y esos aspectos, el relato se relaciona efectivamente, como era la convocatoria, un poco con la identidad nacional, en algunos aspectos que pude como identificar de alguna manera, que por un lado era como la pasión futbolística, eh, por otro lado también una como predisposición un poco negativa a que las cosas quizás van a resultar desfavorables. Aquí hay como una suerte de sensación generalizada, un poco así como que hubiera desesperanza, por decirlo de alguna forma, así como que no, los poderosos van a abusar de nosotros siempre, o como que no hay posibilidad un poco de revertir la situación. Y no estoy de acuerdo un poco con eso, por eso está un poco instalado. Y también eh, no encuentro la palabra exacta, pero es como un poco la instalación permanente de un velo frente a la sexualidad. Eh, Creo que eso es un poco también un efecto de la dictadura y de la instalación de un enfoque más bien conservador en nuestra nación, sobre todo en esos como aspectos. Entonces tiene como algunos toques también de erotismo, eh, que un poco como que intentan señalar que la sexualidad igual como en la nación chilena igual existe. En el fondo. Es algo de lo que tenemos que hacernos cargo en el fondo y no tratarlo quizás con tanta como, porque hay como dos extremos, quizás el de la chabacanería, en el fondo, así como tratarlo de una manera muy vulgar, y otro es como que no existiera.
así como, no, de eso no se habla, en el fondo eso es muy privado, y no plantearlo en la esfera pública. Así que un poco trata de eso, es un viaje en donde, en bus, desde un punto del país, que es Temuco, hasta otro punto, que es Puerto Montt, en donde esos elementos de alguna manera se van conjugando. Aprovecho para que nos regales tus redes sociales y también el nombre de tu relato, que creo que no sé si fui yo solamente que no lo escuché, pero para que la audiencia sepa cuál es el nombre de tu relato o de tu Sí, el cuento. relato es, está escrito en el libro como pasajes para el final. Mi como intención luego de leerlo creo que me confundí porque era para la final, en el sentido de que es un encuentro deportivo. No sé si en todo Latinoamérica se dice de esa manera porque yo entendí que el final, claro, es como con ese artículo, el. Pero cuando es como una batalla, por decirlo de alguna manera, como que se dice la final, la gran final o algo así. Entonces, bueno, ese se llama en el libro Pasajes para el final. Y mis redes sociales creo que los compartí en el chat. No sé si es que las personas en el fondo pueden tener acceso a eso, pero se relaciona, son arroba sebalonso.hs en Instagram. Y también quisiera compartirles, como comentaba en el fondo, que estamos en una situación un poco delicada y aprovechar todas las plataformas para poner en evidencia que estamos generando ciertas demandas hacia el gobierno también y el Estado en general, arroba antrace.rsj.décima en Instagram también. Sebastián, muchísimas gracias. También le agradezco a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que hoy estuvimos hablando de Susurro de los Andes, una colección de cuento chilena publicada por el sello editorial Palabra Herida. Y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Chao, Adiós, gracias. Chao. cariños.